En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar una nueva enseñanza referente a la madurez, cómo adquirir la madurez y cómo la Biblia nos muestra un camino hacia la madurez, porque el objetivo es que nosotros crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida, en amor, en gozo, en paz, en el fruto del Espíritu, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios, en amor, como también en abundante gracia. Y que podamos así también cumplir el propósito por el cual fuimos salvados. El propósito establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, donde se nos dice que fuimos predestinados, señalados, elegidos, desde antes de que Dios hiciese este mundo físico, para que nosotros llegásemos a ser como Jesucristo. Esa es la meta suprema de la salvación, que es por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Que crezcamos, que maduremos, que seamos diligentes en nuestro caminar en Cristo, para que nosotros alcancemos el propósito de Dios, para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca en nuestra vida, para que podamos servir a los demás, para que nosotros podamos agradar a Dios y hacer su voluntad, para que desde la niñez alcancemos la adultez de nuestra fe y podamos nosotros cumplir así el propósito trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Entonces, la madurez cristiana. ¿Qué es la madurez cristiana? Es un proceso, es un camino en el cual nosotros crecemos en gracia, en mucha gracia, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según las enseñanzas y las palabras del apóstol Pedro, que dijo que era necesario que creciéramos en amor, en gracia, y que pudiéramos entender y comprender quién es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y este crecimiento incluye todas las áreas de la vida nuestra, porque debemos de crecer en todos los aspectos y en toda la dimensión cristiana, en esa vida nueva que Cristo nos ha dado y que el Señor dice que es una vida abundante. La madurez de un cristiano se mide conforme a ciertas actitudes, ciertas tendencias que tienen que estar profundamente arraigadas en la vida de aquel que ama al Señor y le sigue. Ciertas actitudes y convicciones que determinan su comportamiento y calidad de vida. Uno puede ver a una persona si es un niño en Cristo. También puede observar por las actitudes de ciertos cristianos que ya tienen algunos años de ser cristianos, pero que todavía les falta crecer y madurar a causa de su negligencia, de su poco interés en dedicarse a la salvación que es en Cristo Jesús. Pero también uno puede ver ciertas señales de madurez, de crecimiento, de espiritualidad en algunos hermanos y hermanas que ciertamente con diligencia han seguido el camino de la madurez.
Todos debemos de crecer. Esa es nuestra responsabilidad. Todos como iglesia debemos de alcanzar la estatura de Cristo, llegar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que determina y enseña el apóstol Pablo en sus epístolas y lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Todos debemos de crecer. Aún Jesucristo, nuestro Señor, fue sometido a un proceso de crecimiento. Como hombre tenía que crecer. Nació como un bebé dependiente de su madre y de su padre. Aprendió a ponerse de pie, a dar los primeros pasos como lo hace cualquier ser humano. Aprendió todo lo que tenía que aprender como ser humano. Así que el Señor se sometió a los lineamientos, a los parámetros que el Señor ha establecido para todos los seres humanos para que alcancemos madurez, alcancemos crecimiento y podamos lograr también llevar mucho fruto en nuestra vida. Jesús tuvo que alcanzar madurez. La madurez es un proceso que requiere mucho tiempo. No crecemos de la noche a la mañana. Una persona que nace en Cristo necesita de mucho tiempo para crecer, para comprender lo que es la vida cristiana. Por supuesto que algunos crecen más rápido que otros. Eso depende de la diligencia, del grado de entrega y comprensión que tenga de la salvación y también de la gracia de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Depende mucho de nosotros, de que nosotros podamos crecer y que nuestro crecimiento sea provechoso para otros y sea evidente. Entonces la madurez es un proceso que requiere tiempo y requiere esfuerzo, requiere de disciplina, esfuerzo y disciplina. Si un cristiano o cristiana no tiene disciplina y no se esfuerza y no se dedica a su salvación con temor y temblor, entonces su crecimiento se va a ver frenado. Crecerá, pero muy poco. Uno puede observar en la vida de la iglesia, ahí en la iglesia local donde usted se congrega, allí en el templo, usted puede ver que hay cristianos que su proceso de crecimiento es muy avanzado. Pareciera que dan pasos agigantados, pero usted va a observar que estas personas llevan una vida de disciplina y de una práctica de los hábitos devocionales. Observamos en esas personas que lo primero que hacen por las mañanas y también por las noches es buscar el rostro del Señor. Vemos que estas personas han apartado, han consagrado un tiempo y un lugar donde ellos pueden leer y estudiar las Sagradas Escrituras con profundidad. Vemos en ellos hábitos devocionales, van a la iglesia, escuchan con suma atención la instrucción bíblica, adoran, alaban y glorifican al Señor, y como van al templo, allí son objeto del beneficio de que otros cristianos que tienen diferentes dones les ministren a ellos, y así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, va creciendo, teniendo como meta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se requiere tiempo, esfuerzo, disciplina y también comprensión de lo que es la vida cristiana. En otras palabras, se nos exhorta constantemente que adquiramos sabiduría.
que nosotros debemos de inquirir de Dios y del Espíritu Santo que está en nosotros la voluntad del Señor. Que nosotros leamos y comprendamos las Sagradas Escrituras y que por el estudio diligente de las Escrituras y de las enseñanzas de la Biblia, nosotros vayamos creciendo en sabiduría, en inteligencia espiritual, en conocimiento de la sabiduría que viene desde lo alto. Entonces la sabiduría también es necesaria. Y la obediencia a las leyes, a los mandamientos de Dios, a los principios de vida que el Señor ha establecido y que deben de regir la vida del ciudadano del reino de Dios, que somos nosotros, los cristianos. Entonces la obediencia, porque ¿de qué me serviría a mí adquirir conocimiento teológico, conocimiento de las Sagradas Escrituras, de llegar a ser un erudito en las Escrituras, y si no obedezco, ¿de qué me sirve? No podré nunca alcanzar madurez. Cristo exhortó a sus discípulos y con esta exhortación a los discípulos nos exhorta a todos nosotros a través de todos los tiempos, y Él dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante entonces es la obediencia. Estas cosas son requisitos básicos, esenciales, son fundamentos de la vida cristiana para que nosotros alcancemos la madurez, para que avancemos. No es lógico ni tampoco normal que permanezcamos niños. El Señor en realidad no quiere un orfanato o un lugar donde se atienden a los niños perpetuamente. Se supone que una persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y nace de nuevo, a partir de ahí con diligencia debe de alimentarse de la palabra de Dios y llenarse del Espíritu Santo para que vaya creciendo, avanzando hasta que llegue a ser un adolescente, un joven espiritual, un adulto o un anciano en la fe. Debemos de madurar, debemos de crecer y anhelar ese crecimiento y avanzar con la mayor rapidez posible, porque esa es lo normal en la vida de cualquier persona que ha nacido. Entonces vamos a ver que algunas condiciones para alcanzar madurez. Pero antes de que analicemos esas condiciones para que alcancemos la madurez que Dios requiere y demanda de nosotros, vamos a ver algunas marcas o características de personas que ya están en el camino de la madurez cristiana, que ya han alcanzado cierto grado de madurez y que es evidente que han alcanzado ese crecimiento, porque se refleja ese crecimiento en un estilo de vida, en una forma de vida, de comportamiento que estos hermanos tienen. Veamos pues algunas marcas o características de la madurez cristiana. Una de las características de que un cristiano es maduro o ya está en el camino de la madurez es que el comportamiento está determinado por el amor. El amor es la más grande virtud cristiana. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, comienza por el amor. Cristo dice
que el más grande mandamiento que tenemos que cumplir es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero también dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y también nos da un nuevo mandamiento que dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Así que una de las cosas que podemos ver y podemos emitir un juicio respecto al grado de madurez de ese hermano, de esa hermana, es que es una persona que ha aprendido a amar, a obedecer al Señor, amando a su prójimo, amando a Dios sobre todo. Por eso Pablo dijo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y Juan, que es llamado el discípulo del amor, decía que Dios es amor y que el que ama conoce a Dios. Así que la principal característica, la más evidente característica de que una persona ha alcanzado madurez es que es una persona que ama, que sabe perdonar, que sus actos siempre van encaminados a buscar el beneficio de las demás personas. Es una persona buena, benigna, misericordiosa, amorosa. Esa es una de las características más importantes en la vida del cristiano. Y cuando una persona ama así como la Biblia dice que debemos de amar y que se nota en su estilo de vida diario, entonces nosotros podemos decir: ese hermano, esa hermana, sí está en el camino de la madurez, sí ha madurado, sí ha crecido, está creciendo cada vez más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está creciendo en el amor. Esa persona es una persona que ama a muchas personas. Pablo dice que el amor no hace daño a nadie. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, y el que ama ha cumplido la ley. Así que es una de las características básicas, esenciales. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. La identidad del cristiano es que ama. Esa es la tarjeta de identidad. Nosotros no tenemos que estar repitiendo y diciéndole a la gente que somos cristianos. Simplemente nuestro estilo de vida nos delata como cristianos, como miembros del reino de Dios, porque practicamos el amor y también la justicia. Mañana, amado hermano y hermana, seguiremos hablando sobre las características, las marcas que determinan si una persona es madura y está en el camino de la madurez cristiana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos con este tema. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.